Voy a presentar entonces mi pantalla. Bueno, parece que ya estoy presentando. Ok, perfecto. Vamos a ver. Listo. Ok, espero que todos puedan ver mi pantalla. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarnos. Como mencionó Ernesto, Ana Cristina no me pudo acompañar hoy, pero es un placer estar aquí presente y mencionarles sobre nuestro trabajo en Urbanas Lab. La ponencia se llama El análisis de datos para entender las dinámicas espaciales en edificios complejos y espacios urbanos. Entonces es un título un poco largo y complejo, pero la idea es entender cómo nos movemos en edificios complejos y en espacios urbanos. Bueno, iba también a introducir un poco quién soy y qué he hecho, pero ya se hizo la introducción, entonces voy a pasar eso. Principalmente estudié en la Universidad de Costa Rica y después hice la maestría en la Barley School of Architecture y desde entonces me especializo con análisis de datos urbanos y les voy a contar hoy de Urbanas Lab, que es la intención de la charla. Entonces, Urbanas Lab nace de la oportunidad de traer análisis con data espacial a Costa Rica. Es fundada por 3 arquitectas y másters, Natalia Bonilla, máster en Planificación Urbana y Sostenibilidad, Ana Cristina Rodríguez, que no les puedo acompañar hoy, máster en Edificios Complejos y Análisis Organizacionales, y mi persona, que soy máster en Análisis de Datos Urbanos, como les mencionaba al inicio. Nosotras al estudiar en el extranjero, las 3 estudiamos en el Reino Unido, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que las metodologías y lo que estábamos aprendiendo era de gran valor y que queríamos traerlo a Latinoamérica. Y así fue como en el 2020 fundamos Urbanas Lab. Y desde entonces hemos estado trabajando en innovación en el país, así como en el resto de América Latina. Hemos sido invitadas a presentar nuestras metodologías también en el resto de Latinoamérica, como México, la Universidad del Valle de México y también en Perú, como la Universidad de Lima, por mencionar algunas de ellas, en el país también. ¿Qué significa que reemplazamos la intuición por data? Y este es nuestro mayor como eslogan, por llamarlo así, porque lo que hacemos es, nos dimos cuenta que la toma de decisiones en la planificación y el diseño de edificios y espacios urbanos está liderada lastimosamente por la incertidumbre y nos parece que ya hay muchas metodologías y mucha tecnología para hablar de datos y datos georreferenciados. Entonces, de esta manera, eh, lo que queremos hacer es traer la data para tomar decisiones de mejor manera. La intuición lo que hace es alimentar a decisiones que llevan a resultados que no deseamos necesariamente y al uso ineficiente de recursos disponibles, económicos, sociales, ambientales, todos los que tenemos. Y en este momento no estamos para, ¿verdad?, utilizar los recursos de manera ineficiente. Entonces, hablamos también de sostenibilidad, hablamos de tecnología y hablamos de innovación. Entonces, voy a seguir con la que sigue. Eh, ¿Qué significa entonces el análisis de datos? ¿Verdad? Porque tal vez es algo que lo hemos visto tal vez en ingeniería o en otras disciplinas, pero no tanto en la arquitectura o en el urbanismo. Iniciamos por la recolección de datos, que son datos o información que está de manera disipada o de manera no organizada en el espacio urbano o arquitectónico. Lo analizamos, empezamos a encontrar características similares que tienen estos datos y los agrupamos y les hacemos preguntas para llegar a tomar decisiones. Y de esta manera aumentamos la objetividad y aseguramos que los resultados sean los deseados por nuestros clientes. Y lo hacemos esto en ciudades y edificaciones, porque esos son los espacios que habitamos y como nuestro trasfondo es al ser arquitectas y urbanistas, es el espacio donde nos sentimos cómodas estudiándolo. Y de esta manera brindamos soluciones para el uso de recursos disponibles, para mejorar el bienestar social y claramente el ambiente. ¿Cómo lo hacemos, verdad? Porque lo que hacemos es que de manera georreferenciada, o sea, buscamos en el espacio, ¿verdad?, digital, georreferencial, o darle una ubicación a cada uno de estos datos y analizamos con simulaciones esta información. De esta manera, lo que hacemos es proveer una toma de decisiones mucho más objetiva y basadas en la evidencia y no en, ¿verdad?, en una intuición o en deseos que puede tener un diseñador y no lo que se busca que el proyecto haga. Entonces, espero que funcione el GIF. Vamos a ver. Ah, sí, sí funciona. Estábamos tratando eso antes y no nos sirvió. Aquí, como pueden ver, tenemos varios espacios que encontramos en la ciudad o en los edificios. Y lo interesante de las metodologías que hacemos es que las podemos convertir
en representaciones bidimensionales y georreferenciadas, que es la que sigue en esta presentación. Eh, Como pueden ver aquí, las dinámicas espaciales que podemos representar y analizar son, por ejemplo, flujos, patrones de movimiento, que es la imagen en la izquierda. Podemos también ver interacciones sociales, donde en las ciudades hay más interacciones sociales, por ejemplo, parques, espacios públicos, cómo es la movilidad activa o la parte interior de un espacio, qué tal la distribución de los usos de suelo en la ciudad. Eso lo vamos a hablar un poquito más con un proyecto que tenemos. La vitalidad económica de una ciudad, ¿verdad? Qué tanta proyección tiene esa ciudad? Y, por ejemplo, la parte de seguridad y delincuencia, que es muy importante en todas las ciudades y en especial en las latinoamericanas. ¿Qué significa entonces pensar con datos? La mayoría de la data del espacio construido puede ser ubicada en un mapa, como muchos sabemos. Al usar data espacial sabemos qué hay y exactamente dónde está, y por eso utilizamos el sistema de información geográfica o llamada GIS en general. Esto nos permite recopilar, representar y analizar datos para explorar relaciones entre esas capas o entre esas diferentes capas de información que ponemos. Entonces, voy a seguir con la siguiente. Ahora pasamos a presentar, como a entender un poco sobre nuestros proyectos, sobre lo que hacemos en Urbanas Lab. Iniciamos de edificios complejos, edificios como escuelas, hospitales, universidades, edificios de organizaciones, porque tienen, ¿verdad?, esa complejidad organizacional y espacial que nos interesa entender. Y luego espacios externos, ¿verdad? Puede ser, no sé, un espacio público exterior, un espacio un poco más grande, cualquier tipo de espacio externo y ya espacios urbanos hasta ciudades. Entonces, estos son nuestros rangos de acción o de estudio en el espacio construido. Y no quita que no estudiemos, ¿verdad?, espacios más pequeños o aún más grandes, pero este sería nuestro rango de acción. Entonces, les voy a presentar un edificio complejo y luego un espacio urbano, que son dos ejemplos de proyectos que hemos hecho en el país. El primero es el estudio de una industria médica en el Coyol, en el país. Es confidencial decir cuál es lastimosamente, pero es una planta médica muy, muy grande, ¿verdad? Donde hicimos un estudio en el 2019, si no me equivoco, en plena pandemia. Y aquí, como pueden ver a su izquierda, hicimos un análisis de visibilidad que nos muestra cuáles son las áreas más visibles, entre más amarillos están, ¿verdad? O color más claro, mayor visibilidad tengo en el espacio y entre más oscuro, menor visibilidad tengo. ¿Y por qué es importante saber la visibilidad que tiene un espacio? Y es básicamente porque teóricamente sabemos que las personas van a caminar por la parte donde más ven. No sé si alguna vez han cruzado una cancha, cruzan por el medio, por donde pueden ver rápidamente su otra esquina y no van a dar toda la vuelta a la esquina de la cancha. Entonces aquí, como pueden ver, tenían un proyecto de rediseño del edificio y entonces el análisis de visibilidad nos permitió explicarle al cliente qué cambios iba a generar esa modificación del espacio arquitectónico y qué problemas tenía esto en nivel de contagio, ¿verdad? De espacios de mayor movilidad, entre mayor visibilidad, mayor movilidad y por consiguiente mayor contacto. Entonces, esos eran los problemas. Entonces, lo que hicimos fue un análisis de visibilidad de la planta, una evaluación de la remodelación, como mejor cambiemos esto, mejor no abrimos este puente, sino este pasillo, sino este otro, y les dimos un estudio de configuración espacial y de programas de actividades que tenía el proyecto. Los resultados, el cliente toma la decisión de proveer más alternativas de caminos en la planta porque se dieron cuenta que este aro tan notorio, que ustedes lo pueden ver muy claramente, era la única movilidad que tenía. Entonces, esto permitió generar más opciones de acuerdo a nuestro análisis. También identificamos problemas en la configuración espacial, las actividades de trabajo y esas fueron rediseñadas. Y esto pasa muchas veces porque se inicia, ¿verdad?, con un diseño en un edificio y después el edificio crece o, ¿verdad?, aumenta su tamaño orgánicamente y esas actividades no cambian. Entonces, nos pasaba que era como tenían la cafetería, los espacios para cambiarse y directamente pasaban a las plantas y no se les hacía falta un paso en ese camino. Entonces, hacer el estudio organizacional o de la configuración espacial de las actividades de trabajo nos permitió entender esos problemas espaciales. En la segunda etapa del proyecto, que es la que tienen a su derecha, el cliente nos damos cuenta, ¿verdad?, con el cliente, que hay un gran problema en la parte de contacto social en los puntos de mayor confluencia
de personas. Y esto principalmente en los cambios de turno. Cuando un grupo de personas que está trabajando en la planta cambia con el siguiente turno, habían hasta 110 personas en un pasillo, que era una magnitud de personas muy, muy grande para el problema que teníamos en cuanto a COVID, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue capacitar al equipo para que por medio de las cámaras de seguridad que tenía el edificio, pudiéramos contar cuántas personas pasaban en el edificio y simular exactamente estos picos de movilidad dentro del edificio. Entonces, aquí como pueden ver, igualmente los colores más claros son lo que nos muestra mayor densidad de personas y los colores menos fuertes son los que los muestran, perdón, la menor densidad. Entonces aquí veían las partes, si pueden, no sé si pueden ver mi cursor, pero se veía la parte de llegada perdón, a la cafetería y la parte, obviamente, del pasillo principal, que estaban muy, muy saturados de personas. Y eso nos permitió proveer soluciones para su rediseño en la segunda etapa del proyecto. Espero, no sé si tienen alguna duda, las dejamos las podemos ver al final. Y finalmente, les quiero mostrar un proyecto muchísimo más urbano, o sea, tenemos un salto de escala un poco mayor, pero para mostrarles nuestra capacidad de análisis, podemos estudiar todo un área urbana. En este caso, estamos en Heredia y fue un proyecto de investigación para las zonas francas en el país. Como sabemos, son estas zonas, ¿verdad?, que el gobierno les incentiva para la inversión extranjera y esto hace que tengan políticas económicas exclusivas y son áreas muy grandes. Entonces, nuestra pregunta principalmente era cómo, si sabemos la parte como económica que tienen estas zonas, cuál es el impacto espacial que tienen y si tienen una conexión con el tejido urbano que está a su alrededor. Entonces, las mapeamos de manera georreferenciada, que es la que ustedes pueden ver a su izquierda, todas las zonas francas de esa zona y cuál es su impacto hasta 800 metros, que son estos radios que podemos analizar con nuestro software. Entonces, eso nos ayudó a identificar si hay como estos grupos o clusters, se llaman en inglés, de zonas francas y qué impacto tenían en la distribución de suelos, que es en el siguiente. Mapeamos hasta 800 metros, o 400 metros, si no me equivoco, de distribución de suelo. Actualizamos también la base de datos porque no estaba actualizada en este momento. Y el proyecto lo que busca hacer es entender esa distribución de suelos si tiene una correlación con las zonas francas. Aquí lo que pueden ver a su izquierda, a su derecha, es un poco más técnico que esto que estoy presentando o mostrando, porque esos son estudios de movilidad en el contexto de diferentes escalas para entender si las zonas francas están relacionadas a este movimiento o no. Entonces nos dimos cuenta que la mayoría están cerca, ¿verdad?, de grandes arterias urbanas, ¿verdad?, que llevan los productos a los aeropuertos o los puertos. Entonces, eso para darles ahí como una pizca de la parte más teórica de nuestro trabajo, pero lo más importante que les queremos mostrar es cómo podemos eh, mapear o analizar los datos de manera georreferenciada y de manera innovadora con diferentes metodologías en el país. Entonces, en conclusión, Urbanas Lab ofrece metodologías únicas e innovadoras en el país y en el resto de Latinoamérica. Nosotros lo que decimos es que reemplazamos la intuición por data, como se los dije en un inicio, y lo que proponemos son análisis basados exactamente en evidencia a favor del comportamiento humano y en el espacio, un espacio georreferenciado y mapeado en el espacio. Para contactarnos, pueden escribirnos nuestro correo info@urbanaslab.com y nos pueden seguir en Instagram @urbanaslab.com. Y si tienen alguna duda, estoy completamente a la orden. Muchas gracias.